Evolución. ¿Cómo llegamos a la idea del surgimiento, cambio y desaparición de las especies? Introducción. Nada tiene sentido en biología excepto bajo la luz de la evolución. Teodosius Dosansky. La evolución biológica es el conjunto de transformaciones o cambios a través del tiempo que ha originado la diversidad de formas de vida que existen sobre la Tierra a partir de un antepasado común. La palabra evolución para describir tales cambios fue aplicada por primera vez en el siglo XVIII por el biólogo suizo Charles Bonnet en su obra Considération sur le corps organisés. No obstante, el concepto de que la vida en la Tierra evolucionó a partir de un ancestro común ya había sido formulado por varios filósofos griegos, y la hipótesis de que las especies se transforman continuamente fue postulada por numerosos científicos de los siglos XVIII y XIX, a los cuales Charles Darwin citó en el primer capítulo de su libro El origen de las especies. Sin embargo, fue el propio Darwin, en 1859, quien sintetizó un cuerpo coherente de observaciones que consolidaron el concepto de la evolución biológica en una verdadera teoría científica. Entre los paradigmas globales que definen la constitución de la biología como una ciencia, tiene un lugar preponderante en la teoría de la evolución, puesto que permite la unificación de la biología como un cuerpo conceptual coherente y puede decirse sin lugar a duda que constituye el eje central del pensamiento biológico actual. La teoría de la evolución será la piedra angular del proceso de construcción de la biología como ciencia, junto a la teoría celular y a la estructura del ADN. Teodosius Dosansky, 1900-1975, uno de los más importantes teóricos de la evolución de nuestro siglo, escribió en 1973 el artículo Nothing in Biology makes sense except in the light of evolution. Nada tiene sentido en biología excepto bajo la luz de la evolución, cuyo título es una frase que se adoptó como epígrafe del libro Evolución, que escribió junto con otros autores y que a su vez se ha reproducido en diferentes textos de biología con el fin de resaltar el carácter central y paradigmático de esta teoría y que resume nuestra concepción de lo que es la biología como ciencia. Definición de evolución. El concepto de evolución proviene del latín y hace referencia al cambio de condición que da origen a una nueva forma de determinado objeto de estudio o análisis. Es importante marcar que las evoluciones son procesos graduales, cambios que se dan paulatinamente y que se pueden observar solo a través del paso del tiempo. Veremos que el término tiene su uso más básico en el campo de la biología, en particular para referirse al surgimiento de las especies que habitan el mundo, pero también tiene usos correspondientes a otras ciencias. Como Ernst Mayr apunta, no existe probablemente una tribu en el mundo que no tenga un mito acerca del origen del hombre, de los árboles, del sol, o bien del mundo como un todo. Serpientes enormes o aves gigantes, un pez, un león o algunos otros organismos con poderes o capacidades de generación sobrenaturales fueron el campo de acción de las fuerzas implicadas en tal tipo de origen. Cuando se desarrollaron las religiones, los dioses como deidades concretas, como Zeus, Atenea o Poseidón, crearon las cosas y la vida. La historia de la creación en el Génesis es un prototipo de este concepto de origen, y muchas de estas historias acerca de la generación tienen en común la idea de que la creación fue un acto único y definitivo, lo cual deriva en una concepción estática y atemporal del mundo, donde los únicos cambios son el inicio y fin de las estaciones del año y de las generaciones humanas o de otros vivientes. La religión ha tenido durante siglos una posición en contra de todas las teorías evolutivas. La primera respuesta ha sido siempre el creacionismo, la interpretación directa de la Biblia que explica el origen de las especies a través de Dios o una figura similar que los crea. Con el correr del tiempo y la evidencia cada vez más fuerte de la evolución, los científicos religiosos se fueron alejando de esta doctrina categóricamente creacionista. Teorías preevolucionistas, fijismo, catastrofismo y transformismo. Hasta el siglo XIX se pensó que los seres vivos eran inmutables y que habían existido siempre de la misma manera, sin sufrir cambios, estarían fijos, lo cual originó una corriente de ideas agrupadas bajo el término fijismo. Estas ideas estaban basadas en los relatos bíblicos de la creación, por lo que esta corriente también es llamada creacionismo. Las ideas contrarias se denominaron transformismo. Georges Cuvier, 1769-1832, estudiando una gran cantidad de fósiles, dedujo que había especies que desaparecían, se extinguían, lo cual implicaba cambios que contradecían el fijismo. Como él era fijista, pensó que las especies aparecían sobre la Tierra y se mantenían durante mucho tiempo sin sufrir ningún cambio, hasta que se producía una gran catástrofe que las hacía desaparecer, tras lo cual aparecían nuevas especies que volvían a desaparecer en otra catástrofe, y así sucesivamente, surgiendo una variante de las ideas fijistas que constituyó el catastrofismo.
Fijismo. Para Luis Agassiz, la Tierra habría estado poblada por toda una sucesión de flora y fauna independientes entre sí, producto de una serie de actos creadores. Se llegaron a contabilizar 27, seguidos de aniquilaciones catastróficas. Transformismo. Buffon sostenía que los cambios que ocurren en los seres vivos se deben a la acción de factores externos. A esta teoría la llamó teoría de las transformaciones infinitas, y establece que los cambios de los seres vivos se deben al tiempo, al medio físico, a la forma de nutrición y a la domesticación. Sin embargo, el transformismo de Buffon está limitado al interior de las especies. Si bien Buffon especula sobre la posibilidad de un tipo original de donde habrían descendido el resto de los animales mediante transformaciones morfológicas, finalmente rechaza esta hipótesis basándose en la constancia de las especies y la infertilidad de los híbridos. La tesis de que Buffon era un evolucionista convencido que corrigió sus opiniones por miedo a la Iglesia no es aceptada ya por ninguno de los expertos en la obra de Buffon. Como señala Russell, Buffon refuta la posibilidad transformista apelando a criterios racionales y no a un acto de fe. ¿Cómo podría suceder que dos individuos degenerasen en la misma dirección? ¿Cómo es que no encontramos enlaces intermedios entre las especies? Para Buffon, las degeneraciones han podido afectar tan solo al tipo original de una especie por influencia especialmente del clima. No obstante, su cuestionamiento sobre la constancia absoluta de la especie, sus reflexiones sobre la historia de la Tierra, la fecundidad de los híbridos, el papel del medio y la biogeografía abrirán la vía a la biología lamarckiana. Jean-Baptiste Lamarck. Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monnet, caballero de Lamarck, 1744-1829, nació en Bazentin, Picardie, Francia, el 1 de agosto de 1744 y murió en París el 18 de diciembre de 1829. Creció en la época de las luces, época que sabemos caracterizada por una gran confianza en la razón, por las críticas de las instituciones tradicionales, por la difusión del saber y muy especialmente por la confianza en el poder explicativo de la ciencia, sobre todo a partir de Isaac Newton. La Ilustración intentaba liberar al pensamiento humano de las concepciones míticas y metafísicas y elaborar el conocimiento del mundo sobre bases científicas. En este sentido, Lamarck fue un hombre partícipe de las concepciones de su tiempo. Lamarck fue contemporáneo de algunos de los pensadores y científicos más importantes de Francia. Condillac, Tratado de las Sensaciones; Diderot, Pensamiento sobre la interpretación de la naturaleza; Charles Bonnet, La escala de los seres. Cuando Jean-Jacques Rousseau publicó El Emilio y el Contrato Social, Lamarck tenía 18 años. Lamarck participa con Rousseau en las herborizaciones, excursiones al campo para colectar plantas e intentar clasificarlas. Maupertuis, D'Alembert y Nollet trabajaban en astronomía. Buffon empieza su historia natural. En Suecia, Carlos Linneo alcanza la fama por su propuesta de un sistema natural para la clasificación de plantas y animales. A pesar de que, como antes se afirma, Lamarck publicó gran parte de su obra a principios del siglo XIX, mantuvo muchas de las nociones que se defendían en el siglo anterior. Por ejemplo, aceptaba la teoría de los 4 elementos: agua, aire, tierra y fuego, a pesar de que ya Lavoisier había establecido los principios de la química moderna. Igualmente admitió la noción de escala natural, que nunca abandonó por completo más adelante su carrera. Su teoría modifica dicha noción, pero no rompe con ella. Sin embargo, se cuenta entre los primeros que enunciaron las grandes diferencias entre los seres vivos y los inanimados. Al mismo tiempo, reconoció las similitudes entre vegetales y animales, que lo llevaron a plantear su origen común y su diversidad como resultado de la evolución. Esto, a diferencia de quienes como Linneo, hablaban de 3 reinos con una misma jerarquía: minerales, animales y plantas, y por supuesto del origen a partir de la creación. Lamarck se educó en la escuela jesuita de Amiens, ya que sus padres lo destinaban a la carrera eclesiástica. Abandona esa escuela y se alista como voluntario en el ejército, donde por su valentía es ascendido a oficial. La carrera militar de Lamarck termina por un accidente. Va a París a curarse y allí decide estudiar medicina y botánica. Los primeros aportes de Lamarck a la ciencia son en botánica y en mineralogía. Sigue los cursos del Jardín Real Botánico. Su primera publicación, el Anuario Meteorológico, sale continuamente entre 1799 y 1810. Esta publicación se suspende después del rechazo público de que lo hizo objeto Napoleón. La Flora francesa, que aparece en 1778, es una obra en la que se rebasa la sistemática de Linneo y en que la producción teórica de Lamarck fue muy fecunda, pues aclara la distinción conceptual entre lo natural y lo artificial. Aquí su propósito fue clasificar a los vegetales según sus estructuras reales y a la vez proveer al público de una manera más cómoda y segura de identificar las plantas. En esta obra adopta la clasificación binaria por género y especie e inventa el método gradual dicotómico
para identificar plantas desconocidas. Después de analizar las especies vegetales en dicha obra y más tarde las de animales en Sistema de los Animales sin Vértebras, 1801, llegan las nociones de variabilidad y de transformación. Por esos momentos se inicia el reconocimiento público a su obra. Daubenton, el principal colaborador de Buffon en la historia natural, elabora el prefacio de la Flora francesa, y Buffon, protector de Lamarck, favorece su ingreso en la Academia de las Ciencias en 1779. En su elogio público, Geoffroy consideró a la flora francesa como nacida de una síntesis de la enseñanza de Jussieu y del sistema sexual de la sistemática linneana. En este elogio, Geoffroy lo juzgó como uno de los más grandes talentos de nuestro tiempo y lo llamó el Linneo francés. En cuanto a los animales, Lamarck es el primero en establecer la gran división entre los dos grandes grupos, invertebrados y vertebrados. Parte importante de la clasificación que hizo para los primeros perdura hasta nuestros días. Lamarck y la primera teoría de la evolución. Las premisas de Lamarck para explicar la evolución de los seres vivos, especialmente los animales, se pueden condensar en estos 3 puntos. 1. Todo cambio considerable y persistente de las circunstancias en las que se encuentra cada raza de animales obra en ella un cambio real en sus necesidades. 2. Todo cambio en las necesidades de los animales requiere otras acciones para satisfacer las nuevas necesidades y por consiguiente otros hábitos. 3. Toda nueva necesidad, al suponer nuevas acciones para satisfacerla, exige del animal que la experimenta o bien su uso más frecuente de alguna de sus partes que antes empleaba menos, hecho que la desarrolla y agranda considerablemente, o bien la utilización de nuevas partes que las necesidades condicionaron insensiblemente en él por esfuerzos de su sentimiento interior. ¿Cómo explicaría Lamarck el por qué las jirafas tienen el cuello y las patas tan largos? Una población de antílopes de cuello y patas de longitud normal, acuciada por la falta de forraje por culpa de la sequía, intentó cambiar su dieta por hojas de acacia que abundaban en las copas de los árboles. Los esfuerzos de estos animales se dirigieron a alargar sus cuellos y sus patas para poder alcanzar las hojas verdes de las acacias. A medida que pasaba el tiempo, las hojas accesibles se agotaban y solo quedaban las que estaban a mayor altura. Los cuellos y las patas pudieron crecer algún centímetro en esos animales por el principio de aparición de adaptaciones. Como sus descendientes en la siguiente generación ya nacían con el cuello y las patas un poco más largos, según el principio de herencia de los caracteres adquiridos, estarían mejor adaptados y podrían seguir esforzándose en estirar sus miembros. A medida que pasaba el tiempo y se sucedían las generaciones, estos animales se iban pareciendo más a las jirafas actuales. En el esquema vemos esta situación simplificada. 1. Las primitivas jirafas provenían de antílopes primitivos que vivían en la sabana y se alimentaban de las hojas bajas de las acacias. 2. En épocas de sequía, el alimento disminuía y las jirafas necesitaban estirar el cuello y las patas para alcanzar las hojas de la parte alta de las acacias. Debido al uso, estos órganos se iban alargando. 3. Los caracteres adquiridos, cuello y patas cada vez más largos, eran transmitidos a la descendencia de generación en generación. Estos dos gráficos representan las ideas de Lamarck y Darwin sobre el origen de las especies. El inciso A, idea lamarquista sobre la evolución de formas de complejidad creciente en líneas filéticas paralelas desde su surgimiento por generación espontánea desde material orgánico no vivo. Los diferentes rellenados indican que las formas del mismo nivel de complejidad en diferentes líneas evolutivas no necesitan ser iguales. B, idea darwinista sobre la ramificación de formas desde un ancestro común. No hay formas superiores o inferiores en una determinada escala de complejidad, sino organismos adaptados a diferentes modos de vida. En estos esquemas vemos una representación de cómo se da la adaptación según Lamarck y Darwin. En el inciso A, la evolución según Lamarck se produce por adaptación progresiva de cada uno de los individuos de una población a cambios ambientales, representada aquí por la adquisición de alas y dorso oscuro en un ave. En cada generación aumenta el grado de adaptación por el principio de uso y desuso y ajustes fisiológicos. Estos cambios son transferidos a las siguientes generaciones por la herencia de caracteres adquiridos en cada generación. En B, la evolución según Darwin se produce por la aparición al azar por mutación de variantes con mayor éxito que el resto de la población para sobrevivir y reproducirse en circunstancias ambientales cambiantes. Estos variantes, cuyas nuevas propiedades son heredables, se hacen cada vez más frecuentes en la población por un proceso de selección en cada generación al legar más descendientes que los demás miembros de la población a las siguientes generaciones. Selección natural. Charles Darwin, 1809-1882.
Charles Robert Darwin nació el 12 de febrero de 1809, el mismo día y año que Abraham Lincoln, en Shrewsbury, Inglaterra. Fue el quinto de 6 hijos en el seno de una familia privilegiada, rica y destacada. Desde muy pequeño se aficionó a la caza y la colecta de plantas y animales. En su juventud, primero estudió medicina en Edimburgo, carrera que abandonó para después dedicarse a los estudios eclesiásticos en Cambridge, con la idea de ser párroco en alguna pequeña capilla. Nunca se sintió atraído por esos estudios, inclinándose por la historia natural, desarrollándose ampliamente en esta profesión de la mano de profesores como John Henslow y Adam Sedgwick. En 1831 concluyó sus estudios eclesiásticos en Cambridge y en ese mismo año es reclutado por el capitán Robert Fitzroy para viajar a bordo del Beagle en un viaje de circunnavegación y principalmente de medición de la costa de Sudamérica, desde Brasil hasta Argentina. En dicha expedición realizó las labores de historia natural que le correspondían al médico principal. En 1836, después de casi 5 años de viaje, regresa a Inglaterra cargado de datos, hipótesis y muestras de plantas, animales y fósiles recolectados durante su travesía. Con toda esa información comienza a esbozar y escribir su teoría de la evolución por selección natural, la cual sería publicada en 1859 en forma de un libro titulado El origen de las especies. El resto de su vida la dedicó a la investigación biológica y la publicación de sus resultados. Murió el 19 de abril de 1882. Viaje del Beagle, 1831-1836. ¿Cómo llegó Darwin a la idea de la selección natural como el principal mecanismo de la evolución de los seres vivos? Esto fue producto de sus observaciones a lo largo de un viaje que realizó a bordo del HMS Beagle de 1831 a 1836. En este viaje, Darwin se embarcó primero como acompañante del capitán Fitzroy, pero el médico de a bordo abandonó la nave cuando llegaron a Brasil y Darwin tuvo que hacerse cargo de las labores de naturalista, que eran las otras ocupaciones del médico, por lo cual se dedicó a explorar varios territorios de Sudamérica y las Galápagos. De producto de todas estas observaciones y evidencias que recolectó a lo largo del viaje, pudo empezar a esbozar una idea de que la naturaleza tenía un cierto mecanismo que seleccionaba a los seres vivos, conocido ahora como selección natural. ¿Por qué Charles Darwin viajó en el Beagle? A su regreso de una excursión geológica realizada junto con Adam Sedgwick en el norte de Gales, y mientras se preparaba para emprender su actividad favorita, la caza de la perdiz, Darwin recibió una carta de John Stevens Henslow que iba a ser decisiva en su vida. En su misiva, Henslow le comentaba que como le consideraba un naturalista muy cualificado, había dado su nombre como el candidato más idóneo para encargarse del estudio de la historia natural en un viaje de circunnavegación por las costas sudamericanas e islas del Pacífico. En realidad, más que el estricto cargo de naturalista de la expedición que desempeñaba uno de los médicos del barco, se necesitaba de una persona culta, un caballero versado en ciencias naturales, que fuera el compañero asiduo del capitán del barco en una larga y tediosa travesía que podía durar varios años. De todas formas, el médico naturalista abandonó el barco a los pocos meses de iniciado el viaje, así que Darwin, ayudado en algunos trabajos por marineros del barco, acabaría ocupándose él solo de recolectar objetos, observar los fenómenos y anotar las cuestiones relacionadas con la historia natural. El objetivo fundamental del viaje era completar los trabajos de hidrografía efectuados por la Marina Real Británica entre 1826 y 1830, recorriendo a este efecto la costa de Brasil, Patagonia, Tierra de Fuego y las costas de Perú y Chile, así como algunas islas del Océano Pacífico. En paralelo, debían realizar una serie de medidas cronométricas alrededor del mundo. El lógico entusiasmo de Darwin al enterarse de las posibilidades científicas que le brindaba este viaje se vio frenado por la oposición de su padre y por la impresión negativa inicial que causó al capitán Robert Fitzroy, oficial al mando de la expedición, que además había pensado en otra persona para ocupar el puesto. Sin embargo, finalmente Darwin pudo superar estos dos obstáculos. Fitzroy estuvo a punto de rechazar la candidatura de Darwin porque le inquietaba la forma de su nariz, convencido de que había una relación entre los rasgos morfológicos y el carácter de las personas. Al observar el apéndice nasal de Darwin, estimó que éste carecía de la energía y determinación necesarios para realizar un largo viaje oceánico. Los hechos demostrarían más adelante lo equivocado que había estado en sus singulares apreciaciones. Robert Fitzroy, experto hidrógrafo y meteorólogo y excelente marino profesional, Fitzroy había realizado anteriormente una expedición a Tierra de Fuego. Hombre enérgico, de fuerte carácter y convicciones religiosas profundas, que sin embargo no le impedían defender la esclavitud, tuvo a lo largo del viaje frecuentes discusiones con Darwin.
Siempre mantuvo Fitzroy la explicación creacionista del origen de las especies, tanto en el informe que redactó tras el viaje del Beagle, al referirse a los animales de las Islas Galápagos, como en sus contribuciones periodísticas en el diario Times, a propósito de la publicación de la obra de Darwin. En una carta a Charles Lyell, Darwin le comentaba con ironía refiriéndose a Fitzroy: es una lástima que no expusiera su teoría de que el mastodonte y otros animales se habían extinguido porque la puerta del arca de Noé era muy estrecha. Al final de su vida, Fitzroy fue internado en un hospital y terminó suicidándose. Inicio del viaje. En Plymouth le esperaba para embarcarse el HMS Beagle, HMS siglas de His Majesty's Ship, barco de su majestad, un bergantín de 242 toneladas, 10 cañones y 25.5 metros de eslora. Tuvo que soportar 2 meses de demora que Darwin consideraría los peores de su vida. Desmoralizado por tener que abandonar a su familia y amigos durante una larga temporada y deprimido por el tiempo tan lluvioso y desapacible que le acompañó durante la espera, Darwin comenzó a angustiarse y sentir palpitaciones y molestias en el corazón, pero ocultó este hecho ante el temor de que le prohibieran realizar el viaje. Por fin zarparon el 27 de diciembre de 1831 para realizar un viaje alrededor del mundo que iba a durar casi 5 años. La asombrosa fauna fósil sudamericana. En las palabras iniciales de la introducción al origen de las especies, Darwin comenta: estando a bordo del Beagle, buque de guerra inglés, en calidad de naturalista me impresionaron mucho ciertos hechos en la distribución de los seres orgánicos que habitan América del Sur y en las relaciones geológicas de los actuales habitantes de aquel continente con los ya pasados. Estos hechos, como se verá en los últimos capítulos de este volumen, parecerían arrojar alguna luz sobre el origen de las especies, misterio de los misterios, como ha sido llamado por uno de nuestros más grandes filósofos. A su paso por Bahía Blanca, Darwin encontró en Punta Alta, Argentina, fósiles de grandes vertebrados terrestres. Este material paleontológico, que sería estudiado en Inglaterra por Richard Owen y publicado en la obra de Darwin, Zoology of the Voyage of the Beagle, Zoología del viaje del Beagle, correspondía a restos de enormes animales del orden de los desdentados, Megatherium, Megalonyx, Milodon, Eridotherium, de Glyptodontes, así como una especie extinguida de equido. Junto a estos fósiles se encontraban más de 20 especies de moluscos, la mayoría modernas o de grupos próximos a las especies actuales, indicios de que el terreno debía pertenecer a un periodo geológico reciente. Esta presencia de conchas fósiles confirmaba, según Darwin, las ideas de Lyell sobre la inferior longevidad de las especies de mamíferos comparada con la de los moluscos. En otras zonas de la costa oriental sudamericana, Darwin halló restos de mastodontes, caballos y roedores, y más huesos de desdentados y ungulados. La existencia en América Meridional de esta fauna fósil le permitió esbozar una aproximación a la historia geológica del continente americano. Partió del supuesto de que la barrera biogeográfica situada en la parte meridional de México era un obstáculo climático y geográfico que, salvo para algún grupo zoológico, impedía la migración de las especies. Esto provocaba en la actualidad la división del continente americano en dos regiones zoológicas. Pero esto no había sido siempre así. Los hallazgos de restos fósiles de animales como rumiantes, probóscideos, equidos, desdentados, etc., probaban que en un pasado geológico no muy lejano, ambos continentes, Norteamérica y Sudamérica, habían tenido géneros comunes y que sus faunas terrestres se asemejaban más que las actuales. Darwin sugería que la separación de ambas regiones geográficas se explicaba por las grandes oscilaciones de nivel sufridas por la corteza terrestre y señalaba como causa más probable de la separación faunística actual entre los dos subcontinentes un posible levantamiento reciente de la meseta mexicana o, más probablemente, el hundimiento de las tierras del archipiélago antillano. La semejanza de los mamíferos antillanos con los sudamericanos parecía indicar que el archipiélago habría formado parte en el pasado del subcontinente meridional. El hallazgo de tales géneros fósiles de mamíferos terrestres americanos, cuyos representantes se encontraban a los dos lados del estrecho de Bering, indicaba que este accidente geográfico formado por tierras hoy hundidas había sido el lugar de penetración de dichos géneros en el Nuevo Mundo. Más adelante, desplazándose hacia el sur, habrían pasado por tierras también sumergidas cerca del archipiélago antillano hasta el subcontinente sudamericano. Allí, tras mezclarse con las formas características de dicha área geográfica, habrían terminado por extinguirse. Ya en estos compases de su viaje, Darwin iba a mostrarse partidario de la metodología actualista propuesta por Charles Lyell e iba a distanciarse de la geología diluviana. Al referirse a la gran sequía que había afectado a una parte de la región sudamericana
y que había sido seguida por una estación muy lluviosa con numerosas inundaciones, comentaba que con seguridad millares de esqueletos tenían que haber quedado sepultados bajo los sedimentos. Este fenómeno, en el que aparecían mezclados restos de animales de diferentes especies y edades bajo una gran masa de tierra, tendió a ser atribuido a un diluvio por los geólogos de la época, en su mayor parte diluvianos y catastrofistas, en lugar de buscar una explicación más acorde con el transcurso de los fenómenos geológicos que actúan continuamente sobre la superficie terrestre. En enero de 1834, el Beagle se encontraba en Puerto San Julián, en la costa patagónica. Darwin, al formular su hipótesis sobre la formación geológica de la Patagonia y al disertar sobre los restos fósiles de vertebrados encontrados en la región, estimaba muy interesante el parentesco existente en la fauna sudamericana entre los géneros fósiles desdentados extinguidos y los actuales de perezosos y armadillos. Más adelante se refirió a dicho parentesco como una característica que ayudaba a resolver el problema de la aparición y desaparición de los tipos orgánicos y que apoyaba su teoría evolucionista del origen de las especies. A partir del hallazgo de las enormes osamentas fósiles, reflexionó sobre los cambios geológicos que habían tenido lugar en el pasado en el continente americano. La anterior fauna extinguida, formada por tan enormes animales, parecía contradecir al famoso naturalista francés del siglo XVIII, Buffon, que argumentaba una supuesta inferioridad de las especies animales americanas y por el contrario apoyaba la existencia de una mayor potencia en la fuerza creadora de aquella región. La causa de la extinción de estos mamíferos, que por lo demás habían vivido en una época reciente, como lo demostraba su contemporaneidad con especies de moluscos actuales, suponía para Darwin un problema difícil de resolver. Como no se había producido en los últimos tiempos ningún cambio geológico importante, parecía aún a su pesar que solo podía explicarse por efecto de un gran cataclismo de una intensidad tal que habría tenido que perturbar el globo terráqueo en sus cimientos, capaz de aniquilar a todos los animales grandes y pequeños de la Patagonia meridional, Brasil, la cordillera peruana y Norteamérica hasta el estrecho de Bering. Sin embargo, el estudio geológico del estuario de la Plata y de la Patagonia le permitía asegurar que en aquellas regiones solo habían intervenido causas de cambio geológico lentas y graduales. Darwin discutía las posibles causas de la extinción de dicha fauna: cambios climáticos, intervención del hombre, sequías, apropiación del alimento por las nuevas especies introducidas, etc. Aunque no podía dar una respuesta certera, él pensaba que debía existir un límite que impidiera la multiplicación excesivamente rápida de los organismos. Por lo general, la cantidad de alimento permanecía constante, mientras que la propagación de las especies tendía a aumentar geométricamente. Era necesario que en algún momento existiera un freno a su multiplicación. Por otro lado, comentaba Darwin, era difícil determinar cuándo la desaparición de una especie se debía a la acción humana o a la de sus enemigos naturales. Lo que estaba claro era que cuando una especie se iba haciendo cada vez menos frecuente o más rara, dicha escasez era el síntoma que precedía su extinción, como se podía comprobar en los fósiles del período geológico terciario. Chile y Perú. A finales de 1832, el Beagle, en su primera expedición al extremo sur de la costa argentina, se prolongó hasta abril del año siguiente, cuando retornaron en dirección norte para dirigirse de nuevo a la desembocadura del Río de la Plata. En diciembre de 1833 pusieron otra vez rumbo al sur y durante el primer semestre del siguiente año cartografiaron las costas patagónicas, las de Tierra de Fuego y las de las Islas Malvinas. Tras una peligrosa travesía, bordearon finalmente el Cabo de Hornos y en junio de 1834 entraron en el Océano Pacífico, arribando al mes siguiente a Valparaíso, Chile. Darwin aprovechó su estancia en esta localidad chilena, donde recibió el tercer tomo de los Principios de Geología de Lyell, para organizar una expedición a los Andes. Como no podía ser menos, los resultados de sus trabajos de campo por el paisaje andino fueron muy fructíferos desde el punto de vista paleontológico. En efecto, el hallazgo de conchas marinas fósiles a 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar y la presencia de restos de coníferas fosilizadas a cientos de kilómetros de distancia del emplazamiento actual de la playa apoyaban una vez más la importancia que tenía el estudio de los cambios geológicos del pasado para una comprensión global de la inestabilidad histórica de la corteza terrestre. Desde Valparaíso, Darwin organizó otras dos exploraciones. Entre ambas pudo apreciar los terribles efectos de un terremoto en la ciudad de Concepción. En la primera volvió a la región andina, cruzando la cordillera para llegar a Argentina, lo que le permitió confirmar su hipótesis del levantamiento gradual del suelo. En la segunda se dirigió al norte, a lo largo de la costa chilena. Ambas contribuyeron a incrementar sus colecciones biológicas y aumentar su conocimiento de la geología sudamericana. Tras regresar al Beagle desde el puerto del Callao en Lima, Perú,
Se dirigieron hacia el noroeste en busca del archipiélago de las Galápagos, a donde llegaron mediados el mes de septiembre de 1835. La estancia de Darwin en las islas fue decisiva para apuntalar sus ideas acerca de la transformación de las especies, que culminaría con la elaboración de su futura teoría evolucionista. Archipiélago de las Galápagos. El archipiélago de las Galápagos constituye un grupo de islas situadas casi en la línea del Ecuador, frente a la costa occidental sudamericana. Son las islas oceánicas que nunca estuvieron conectadas con el continente, ya que emergieron por la actividad volcánica generada en el Océano Pacífico. En contra de lo que se cabría esperar, no poseen una vegetación frondosa. Una serie de factores climáticos relacionados con la baja pluviosidad anual y la influencia de la corriente marina de Humboldt, que provoca el fenómeno oceanográfico llamado el Niño, dan lugar a que el paisaje de las Galápagos sea poco exuberante. Resulta por tanto comprensible que Darwin, que esperaba una lujuriosa vegetación, se sintiera decepcionado al llegar a ellas y encontrarse con un panorama casi desolador. Pero bien pronto tuvo que cambiar aquella primera impresión algo negativa, la particularidad endemismo de la fauna autóctona, que aunque relacionada con la del continente, presentaba diferencias morfológicas según se encontrara en cada una de las distintas islas, sería determinante para que Darwin pudiera aproximarse a la solución de lo que entonces se consideraba el misterio de los misterios en la historia natural, el origen de las especies. Al llegar al archipiélago, las colecciones de Darwin formadas por ejemplares botánicos y zoológicos aumentaron espectacularmente. Influyó en esto la riqueza de la biodiversidad de este pequeño reducto oceánico, que resultó un apoyo para sus ideas acerca del continuo cambio existente en el mundo orgánico, ideas opuestas con fuerza al dogma creacionista que consideraba inmutables a las especies. En un principio, se planteó que las diferencias morfológicas que se podían apreciar, especialmente la variación en el tamaño de los picos de los pinzones, se debían a la natural distinción entre variedades, pero salió de su error a su vuelta a Inglaterra. Los ejemplares de pinzones recolectados en las Galápagos fueron estudiados por el especialista en taxonomía de aves del Museo Británico, el ornitólogo John Gould, quien los determinó como especies diferentes. Lo que sucedió fue que Darwin no tuvo precaución de tomar nota de dónde había tomado los especímenes de pinzones, y para ello tuvo que hacer uso de las notas que tenía el capitán Fitzroy para darse cuenta de que había mucha variación entre las distintas clases de aves que había recolectado en las islas, dándose cuenta después por las observaciones de Gould que eran diferentes especies, aunque más bien lo que le interesaba a Darwin en ese primer momento en las islas no fue tanto los pinzones, sino los ruiseñores los que llamaron su atención. Darwin consideró entonces dos elementos básicos para la diferenciación y creación de nuevas especies. Por un lado, era necesaria la existencia de barreras, ya fuesen geográficas, morfológicas, en el caso de los pinzones podría ser el plumaje, etc., que impidieran el cruzamiento entre los individuos pertenecientes a las distintas formas. Por otro, la forma de los picos era el resultado de la especialización que desarrollaban las especies de pinzones ante la dependencia de recursos alimenticios diferentes. Así picos pequeños y agudos, pequeños y fuertes, grandes y fuertes, duros y largos, fuertes y afilados, etc., según fuera necesario extraer, quebrar, cortar o coger los alimentos, eran las diferentes respuestas adaptativas de las especies de pinzones para utilizar los recursos disponibles en los diferentes ambientes. El aislamiento geográfico se convertía de esta manera en una pieza clave para explicar el mecanismo de especiación. El viaje del Beagle es el título más común del diario de viaje que Charles Darwin publicó en 1839, titulado originalmente Diario y Observaciones. El nombre con que fue publicado hace referencia a la segunda expedición del HMS Beagle, que zarpó de Plymouth el 27 de diciembre de 1831 al mando del capitán Robert Fitzroy. Aunque se calculó que el barco regresaría en 2 años, el HMS Beagle no volvió a tocar la costa de Inglaterra hasta el 2 de octubre de 1836, casi 5 años después. Darwin pasó la mayor parte de ese tiempo explorando la tierra firme, un total de 3 años y 3 meses. Los 18 meses restantes los pasó en el mar. El libro, que también ha sido reconocido como diario de investigaciones, reúne sus emocionantes memorias de viaje, así como anotaciones de índole científica relativas a la biología, la geología y la antropología que prueban la extraordinaria capacidad de observación de su autor. Aunque el trayecto del HMS Beagle pasó en ocasiones por los mismos lugares, Darwin ordenó las referencias científicas por lugares en lugar de hacerlo cronológicamente. Este diario representa las primeras anotaciones que sugieren las ideas que más tarde le llevarían a escribir su teoría de la evolución por la selección natural.
En julio de 1837, Darwin anotó en secreto sus ideas sobre la transmutación de las especies. El término evolución no solía tener el sentido que actualmente se le atribuye. Aunque no había pensado aún en el concepto de la selección natural, acabaría llenando 4 cuadernos de notas sobre la transmutación. En el cuaderno B, esbozó un árbol de ramificación irregular para representar el origen común de todos los animales, un dibujo famoso que es la primera representación de un árbol evolutivo. En la parte superior de la página se lee I think, creo que. En esta época comenzó a notar los pálpitos que iba a sufrir el resto de su vida, sobre todo durante los periodos de estrés, por ejemplo cuando contemplaba sus ideas heréticas sobre la evolución. Darwin basó su teoría en muchas otras teorías, entre ellas destacan Robert Malthus y su teoría de la población. Malthus, en su libro de 1798, Ensayo sobre el principio de la población, predijo que la sobrepoblación provocaría la extinción de la raza humana para el año 1880. No consideró el hecho de que la tecnología también crece y por tanto crecen métodos para desarrollar más alimento. El malthusianismo o malthusianismo es una teoría demográfica, económica y sociopolítica desarrollada por el economista británico Thomas Malthus, 1766-1834, durante la Revolución Industrial, según la cual el ritmo de crecimiento de la población responde a una progresión geométrica, mientras que el ritmo de aumento de los recursos para su supervivencia lo hace en progresión aritmética. Por esa razón, de no intervenir obstáculos represivos, hambre, guerras, pestes, etc., el nacimiento de nuevos seres aumentaría la pauperización gradual de la especie humana e incluso podría provocar su extinción, lo que se ha denominado catástrofe malthusiana. Charles Lyell, Principios de Geología, publicada entre 1830 y 1833 en varios volúmenes, es su obra más destacada. Según la tesis uniformista ya formulada por James Hutton, el padre de la geología moderna, la Tierra se habría formado lentamente a lo largo de extensos periodos de tiempo y a partir de las mismas fuerzas físicas que hoy rigen los fenómenos geológicos, uniformismo, erosión, terremotos, volcanes, inundaciones, etc. Esta idea se opone al catastrofismo, tesis según la cual la Tierra habría sido modelada por una serie de grandes catástrofes en un tiempo relativamente corto. La obra tiene 3 dimensiones: actualismo, explicación de los fenómenos pasados a partir de las mismas causas que operan en la actualidad; uniformismo, los fenómenos geológicos pasados son uniformes, excluyéndose cualquier fenómeno catastrófico; equilibrio dinámico, la historia de la Tierra se rige por un ciclo constante de creación y destrucción. Teoría del equilibrio dinámico. Lyell formula su teoría del equilibrio dinámico en el contexto geológico para después aplicarla al mundo de lo orgánico. En la historia de la Tierra, Lyell distingue 2 procesos básicos de la morfogénesis geológica, 2 procesos que se habrían producido periódicamente, compensándose el uno al otro: los fenómenos acuosos, erosión y sedimentación, y los fenómenos ígneos, volcánicos y sísmicos. Paralelamente, en la historia de la vida, Lyell supuso que se habían dado periodos sucesivos de extinción y creación de especies. El movimiento aleatorio de los continentes habría originado profundos cambios climáticos y muchas especies, al no poder emigrar o competir con otros grupos biológicos, se habrían extinguido, siendo sustituidas por otras creadas mediante leyes naturales. ¿Por qué Darwin esperó 20 años para publicar su libro? Hacia el mes de julio de 1844, Darwin había ampliado su esbozo de la teoría de un ensayo de 230 páginas, destinado a completarse con el resto de sus investigaciones en el caso de una muerte prematura. En noviembre, la opinión pública reaccionó con polémica ante la publicación anónima de la obra Vestigios de la Historia Natural de la Creación, escrita por Robert Chambers. Se trataba de una obra bien redactada que llamó la atención sobre el tema de la transmutación. Darwin le censuró su bisoñez en geología y zoología, pero las críticas que recibió esta defensa de la evolución hicieron que revisara cuidadosamente sus propios argumentos. A su vuelta del viaje en el Beagle, Darwin en 1839 contrajo matrimonio con Emma Wedgwood, y en 1842 la pareja decidió residir de forma permanente en Down House, una casa localizada a unos cuantos kilómetros de Londres. En este sitio sería donde realizaría la mayor parte de sus investigaciones y libros como El origen de las especies. Una carta de las Indias Orientales. Pese a la serenidad comedida de Charles Darwin, su libro nació en realidad de una crisis. La historia se ha referido muchas veces. Durante más de 2 años escribió meticulosamente un extenso manuscrito, un libro voluminoso que tenía previsto titular Selección Natural. Muy pocos amigos suyos sabían lo que estaba haciendo, si bien su red de corresponsales se extendía por todo el planeta para alimentar su insaciable apetito de datos.
Una mañana de junio de 1858, al recoger un paquete delgado y bien envuelto, se preguntó quién podría escribirle desde Ternate, una isla de las Indias Orientales holandesas, a mitad de camino entre las Célebes y Nueva Guinea. Confiaba en que contuviera novedades sobre especies exóticas. Sin embargo, en aquel paquete, en un breve ensayo manuscrito, el naturalista Alfred Russel Wallace exponía su explicación de la evolución mediante la selección natural. Nunca sabremos con exactitud la fecha en que llegó aquel ensayo, pero a última hora de la tarde del 18 de junio de 1858, Darwin escribió a Lyell para hacerle saber su desesperación ante la perspectiva de que se le habían adelantado auténtica y honradamente. Nunca había una coincidencia más notable. Si Wallace tuviera el borrador del manuscrito que escribí en 1842, no hubiera podido hacer un resumen mejor. Profundamente sorprendido por el hecho de que se le hubiera ocurrido a alguien más la misma teoría, consultó a sus dos amigos más cercanos, Charles Lyell y Joseph Hooker, acerca de lo que debía hacer. Las convenciones científicas y el honor de caballeros establecían que se retirara y permitiera que Wallace asumiera la autoría. Sin embargo, a Lyell y Hooker les parecía que Darwin no debía perder su derecho a ser creador de la teoría. Estaban al tanto del extenso manuscrito en el que Darwin estaba trabajando. Había sitio para maniobrar, insistían. Así pues, le propusieron que ellos remitirían el ensayo breve de Wallace para su publicación junto con una breve exposición de los hallazgos de Darwin. Se anunciarían ambas cosas y compartirían el honor de haber sido los primeros en hacer el descubrimiento. Entre dudas, Darwin aceptó. Pero no puedo decir si publicar ahora no sería deshonesto y mezquino. Esta fue mi primera impresión y desde luego habría actuado siguiendo esa impresión de no haber leído su carta. Dos hombres, una teoría. En la mayoría de los textos de biología, el nombre de Wallace permanece unido al de Charles Darwin, pero muy secundariamente. Probablemente el origen de esta situación sea consecuencia de la diferente relación que en 1858 ambos mantenían con las instituciones científicas de Inglaterra, pero a ello también ha contribuido el comportamiento posterior del propio Wallace. Sin duda, sus discrepancias con Darwin, especialmente sus concepciones sobre el origen del hombre, a pesar de la inalterable defensa de la selección natural que mantendría durante su vida, y sobre todo su relación con el espiritualismo, marcaron un olvido de ninguna manera merecido. El hecho de que ambos mantuvieran diferencias importantes en varios aspectos de sus respectivas teorías de la evolución no puede eclipsar el importante papel que Wallace desempeñó en el descubrimiento y descripción de la selección natural, sino que simplemente pone de manifiesto la complejidad de la teoría de la evolución y las dificultades que encontró en su desarrollo. Alfred Russel Wallace, 1823-1913. Alfred Russel Wallace nació en Gales el 8 de enero de 1823 en el seno de una modesta familia anglicana. Finalizó sus estudios a los 13 años para irse a trabajar como aprendiz de carpintero de su hermano. En 1837 comenzó a trabajar como agrimensor con otro de sus hermanos. En 1844, un libro muy popular llamado Vestige of the Natural History of Creation de Robert Chambers cambió su vida al combinar sus recientes estudios científicos con la teología. Smith 2004. El argumento de Chambers, muy acorde con las tradiciones victorianas de la época, apuntaba a que las especies progresaban en una escala evolutiva de acuerdo a designios divinos. Liu 2010. Tempranamente se dio cuenta de que para ser un buen naturalista debía penetrar profundamente en las selvas y ríos tropicales para colectar, estudiar y preservar especímenes biológicos. Knapp 2013. Sin embargo, no disponía del dinero ni del entrenamiento que requería esta predilección personal. A diferencia de la riqueza, los contactos y notoriedad social de Darwin, Wallace financiaba sus viajes coleccionando especímenes para venderlos. Después de leer El viaje del Beagle, Wallace viajó a Brasil entre 1848 y 1852 con su amigo naturalista Henry Walter Bates. Llegaron a Ciudad de Pará en mayo de 1848 y recorrieron los ríos Amazonas y Negro por regiones donde ningún europeo había estado anteriormente. Bedal, 1968. Fue aquí que contrajo malaria y sufrió por años de episodios febriles que lo forzaban a estar en cama por varios días. Por esos años ya se estaba interesando en el origen de las especies y a su regreso del Amazonas comenzó a delinear algunos principios biogeográficos basados en la distribución de algunos insectos. Lamentablemente el barco en que regresaba a Europa se incendió y hundió en el Atlántico, perdiéndose sus apuntes y los manuscritos de dos libros que preparaba. Curiosamente, tanto Wallace como Darwin deben su bagaje naturalístico y visión señera a largos periodos de exploración en lugares remotos. Fagan 2008, Knapp 2013. En 1854, Wallace viajó al archipiélago malayo, ahora Malasia, Indonesia, Timor Oriental y Papúa Nueva Guinea,
y para 1862 había contribuido con más de 50 artículos científicos y notas sobre variados aspectos de la historia natural del archipiélago. Como recolector de fauna envió 125,000 ítems a Inglaterra, Lloyd y colaboradores 2010. Uno de sus trabajos, con la descripción de 20 nuevas especies de mariposas de la familia Papilionidea, le sirvió para poner a prueba hipótesis evolutivas, Mallet 2009. Este artículo destaca por contener la más clara definición darwiniana de especie en relación al aislamiento reproductivo y su diferencia con las subespecies y variedades locales. England, 1997. Wallace fue mucho más meticuloso que Darwin en el concerniente a la variación interpoblacional y no subestimaba la variación interindividual. Bowler, 1974. Aceptó la barrera reproductiva como causal de especiación, pero la rechazó como definición de especie. Mallet, 2009. Es importante notar la trascendencia que Wallace dio al refuerzo o efecto Wallace al decir que la selección natural podía conducir a especiación. El desencadenante era el aislamiento reproductivo en especies incipientes, empujadas a desarrollar barreras a la hibridación. Muchas de las ideas contemporáneas de especiación descansan en tales modelos de refuerzo. Gallardo, 2011. El 7 de noviembre de 1913, Alfred Russel Wallace muere durante su sueño en Broadstone, en las cercanías de Dorset, Inglaterra. Hay que tener en cuenta que la teoría de Darwin y Wallace suponía una auténtica revolución en el pensamiento científico y cultural de mediados del siglo XIX. Esta se hizo patente sobre todo a partir de la publicación del origen de las especies, y no solo afectaba a la biología, sino que ponía en entredicho muchos aspectos del pensamiento filosófico y cultural de la época. La teoría propuesta por Darwin y Wallace suponía reemplazar el modelo creacionista que considera a las especies como entidades inmutables por un modelo evolutivo que las considera entidades mutables. Reemplazar la idea de un diseño inteligente dirigido por una fuerza supranatural por el diseño natural que se produce por selección natural. Esto provocaba la sustitución de Dios como algo necesario por un Dios opcional. Sustituir el antropocentrismo por una visión del hombre semejante a la de cualquier otra especie, al menos en la concepción de Darwin. Y reemplazar la concepción teleológica y la visión del cosmos como algo que tiene dirección y propósito por la consideración del mundo como una sucesión de fenómenos sin propósito, al menos también en la concepción de Darwin. En general, Wallace aceptó plenamente los dos primeros puntos, aunque con diferencias en algunos planteamientos de Darwin, como lo relacionado con la selección sexual o el estricto gradualismo darwiniano. Los puntos 3 y 4 Wallace los interpretó de manera diferente, adaptándolos y englobándolos en su particular mezcla de ciencia y filosofía. En este aspecto, es importante señalar que la teoría de la selección natural de Wallace se debe considerar como parte de una particular cosmología que intenta explicar el universo como un todo. El concepto de evolución de Wallace es realmente mucho más amplio que el de Darwin, y desde ese concepto, una especie de hiperseleccionismo o panseleccionismo, se pueden explicar todos sus planteamientos en relación con la naturaleza y el hombre. El determinismo medioambiental con el que defendería la evolución por selección natural, la defensa del origen monofilético de la especie humana y el igualitarismo que marca sus escritos sociales son realmente consecuencia de ese panseleccionismo. Es indudable que cuando Wallace inició su viaje al Amazonas ya pensaba en términos evolucionistas. De hecho, junto a las razones económicas, el problema de las especies fue la razón principal del viaje. Wallace consideró la exuberante vegetación tropical como un lugar idóneo para intentar encontrar una solución al problema. Desde que con la lectura de los vestigios de la historia natural de la creación de Chambers empezó a pensar en términos de evolución, la idea de encontrar el mecanismo mediante el cual se producen los cambios en los organismos estuvo continuamente presente en su cabeza. Probablemente, antes de leer los vestigios, Wallace ya no tenía mucha confianza en las interpretaciones creacionistas porque, aparentemente, había rechazado las posiciones ortodoxas del cristianismo y de la sociedad acerca de la naturaleza. No se puede asegurar que se considerara ateo, sino simplemente agnóstico. Es muy posible que no hubiera rechazado la idea de Dios como causa final de la organización de la naturaleza, pero desde luego rechazaba la idea de una actuación divina específica como causa directa para cada uno de los procesos que tienen lugar en el universo. De Chambers recogió sobre todo dos aspectos, que la idea de la evolución consiste en una asociación progresiva de formas animales y la manera en que echa mano de las leyes de Newton y Laplace, algo que encajaba perfectamente en el pensamiento de Wallace. Si el mundo de la materia inerte funciona según leyes naturales, parece lógico pensar que también lo haga la materia animada, incluyendo la creación de nuevas especies.
Además, si el mundo a nivel cosmológico ha evolucionado por medio de leyes naturales, es también lógico pensar que haya ocurrido lo mismo en el mundo de la materia animada. Todo se ajusta a leyes naturales, incluido el origen de las especies. Hay otros aspectos de Chambers que probablemente también interesaron a Wallace y tuvieron influencia en sus ideas. Concretamente, la relación entre los cambios en las condiciones ambientales y el desarrollo y la idea de que la evolución era un proceso progresivo desde los organismos más inferiores hasta el organismo superior, que es el hombre. Evidentemente, en la concepción de Chambers, toda la historia de la vida había sido programada por Dios con un propósito determinado, avanzar hacia niveles superiores de inteligencia, es decir, hacia el hombre. Sin embargo, también había muchas cosas en los vestigios que Wallace rechazaba. En sus cartas a Bates y en comentarios posteriores se mostró muy crítico con Chambers, sobre todo porque consideraba que lo que presentaba era solo una aproximación filosófica al tema y no utilizaba los hechos disponibles para intentar establecer un modelo de proceso coherente con ellos. Curiosamente, también tuvo una influencia fundamental en sus ideas de la geología uniformista de Lyell, en esos momentos un creacionista, cuyos principios le impresionaron. A partir del uniformismo geológico de Lyell, Wallace concibió la idea de que en el mundo orgánico también pueden existir fuerzas físicas generales que actúen provocando cambios biológicos progresivos, de manera parecida a lo que ocurre en la superficie de la Tierra. Estas fuerzas actuarían de manera constante y serían observables y verificables. El tercer aspecto que hay que considerar en el desarrollo de las ideas evolucionistas de Wallace es geográfico y procede de sus años como topógrafo. Las investigaciones sobre historia natural que llevó a cabo a medida que se desarrollaba su afición le llevaron a la conclusión de que la diversidad que había observado en la distribución de organismos podría tener alguna relación con la evolución. La idea de que la solución estaba relacionada con la geografía o la geología siempre iba a estar presente en sus planteamientos por encima de cualquier interpretación fisiológica o anatómica, probablemente por la deficiente formación de Wallace en estas disciplinas, que por otra parte nunca le interesaron demasiado. Así, desde el punto de vista teórico, Wallace se planteó durante sus expediciones por el Amazonas y el archipiélago malayo encontrar alguna solución al problema de las especies y nunca dejó de pensar en ello hasta conseguirlo, como ponen de manifiesto las continuas discusiones que mantuvo sobre el tema con Bates y Spruce. Para conseguirlo, en primer lugar, debía probar que realmente se produce evolución. Esto no era un problema trivial ya que era fácil dar por hecho que era cierto, pero Wallace debería conseguir las pruebas que Chambers no aportaba. En segundo lugar, debía proporcionar un modelo de cómo tenía lugar, esto es, debía demostrar cuáles eran las condiciones de la vida y las actividades de los seres vivos que conducían a cambios irreversibles en ellos. Y en tercer lugar, todavía más difícil, no solo debía identificar estas causas inmediatas, sino descubrir la causa final que actuaba sobre ellas para producir progreso, es decir, encontrar la ley natural responsable de la evolución, algo equivalente a la ley de Newton, responsable de toda la actividad de los cuerpos del universo. Supo con relativa rapidez cómo aproximarse al primer problema. Fue a través de un estudio cuidadoso de las relaciones espaciotemporales de los organismos, considerando su distribución actual y el registro fósil. En 1855, encontrándose en Sarawak, había conseguido reunir suficientes evidencias de que en cualquier región del mundo existen especies que guardan estrechas relaciones entre sí, y con esas evidencias escribiría su primer trabajo teórico sobre las especies, On the Law which regulated the introduction of new species, sobre la ley que ha regulado la aparición de nuevas especies, que se publicaría en Annals and Magazine of Natural History en septiembre de 1855. Un arreglo de caballeros. Darwin recibió la carta con el ensayo de Ternate el día 18 de junio de 1858. Es difícil saber qué parte de lo allí expuesto llamó más su atención, pero es indudable que el contenido del texto le impactó. En él razonaban conclusiones como que la existencia de los animales salvajes es una lucha por la existencia. Toda la fuerza de sus facultades y todas las energías son requeridas para preservar su propia existencia y preservar la de su descendencia, o que hay un principio general en la naturaleza que causa que muchas variedades sobrevivan a las especies parentales y den lugar a sucesivas variaciones que se desvían más y más del tipo original. Cuando vio sus propias ideas reflejadas en el texto de Wallace, pensó que podría perder la prioridad en el descubrimiento del mecanismo responsable de la formación de las especies y se vio obligado a actuar. Ese mismo día, escribió Charles Lyell, hace un año más o menos me recomendó que leyera un artículo de Wallace en los Annals que le interesó y puesto que yo estaba manteniendo correspondencia con él, con Wallace, sabía que le agradaría mucho haber despertado el interés de Lyell y así se lo dije. Hoy Wallace me ha enviado el artículo adjunto y me pidió que se lo enviara a usted.
Sus palabras se han hecho realidad en una medida que yo debería haber previsto. Nunca vi una coincidencia más notable. Si Wallace tuviera el borrador del manuscrito que escribí en 1842, no hubiera podido hacer un resumen mejor. Incluso los términos que utiliza son los que figuran ahora como títulos de mis capítulos. Inicialmente, Darwin se sintió inclinado a reconocer la prioridad de Wallace, tal como se mencionaría en una carta que envió a Hooker el 13 de julio de 1858, en la que manifestaba la turbación de esos momentos. Siempre pensé que era posible que alguien se me anticipara, pero suponía que iba a tener la suficiente grandeza de espíritu como para que no me importara, pero me he encontrado a mí mismo castigado y equivocado. Sin embargo, estaba bastante resignado y había escrito media carta a Wallace renunciando a toda prioridad con respecto a él, y desde luego no habría cambiado si no hubiera sido por la extraordinaria amabilidad mostrada por usted y Lyle. Le aseguro que lo siento así y nunca lo olvidaré. La amabilidad a la que se refería Darwin eran los buenos oficios de ambos naturalistas a la hora de concebir cómo se podía presentar el texto de Wallace en alguna sociedad científica. Instaron a Darwin a preparar un extracto del trabajo que estaba realizando y decidieron presentarlo junto al ensayo de Wallace en la sesión de la Sociedad Linneana de Londres celebrada el 1 de julio de 1858. La presentación de ambos textos estuvo precedida de una carta de Hooker y Lyle dirigida al secretario de la Sociedad, Edward Newton. Estos caballeros han concebido, independientemente y sin conocimiento el uno del otro, la misma hábil teoría que da cuenta de la aparición y perpetuación de las variedades y de las formas más específicas sobre nuestro planeta. Ambos pueden reclamar honestamente el mérito de ser los creadores originales de esta importante línea de investigación. A continuación, se detallaban los textos que se iban a presentar que, tomándolos en orden cronológico, consisten en extractos de un trabajo manuscrito sobre especies realizado por Mr. Darwin, el cual fue bosquejado en 1839 y copiado en 1844. La copia fue leída por el Dr. Hooker y sus contenidos se comunicaron posteriormente a Sir Charles Lyell. El segundo capítulo que nos proponemos leer a la sociedad se titula Sobre la variación de los seres orgánicos en estado natural, sobre el significado de la selección natural, sobre la comparación de las razas domésticas y las especies verdaderas. Un resumen de una carta privada dirigida por Mr. Darwin al profesor Asa Gray de Boston, Estados Unidos, en octubre de 1857, en la cual repite sus puntos de vista y donde muestra que estos permanecieron inalterados desde 1839 hasta 1857. Un ensayo realizado por Mr. Wallace titulado Sobre la tendencia de las variedades para alejarse indefinidamente del tipo original fue escrito en Ternate en febrero de 1858 para la lectura de su amigo e interlocutor Mr. Darwin y enviado a él con el expreso deseo de que fuese enviado de nuevo a Sir Charles Lyell para obtener el consentimiento y permitir la publicación del ensayo lo más pronto posible. Finalmente, dejaban claro que conocían la memoria que Darwin había escrito en 1844 y los contenidos de la cual hemos guardado a ambos en secreto durante muchos años. Es decir, se podía asignar a Darwin la prioridad sin ningún tipo de problema. Este arreglo entre caballeros parece que dejó satisfecho tanto a Darwin, que lo expresaba así a Hooker en la carta del 13 de julio mencionada anteriormente. Estoy mucho más que satisfecho por lo que tuvo lugar en la sociedad linneana. Había pensado que su carta y la mía a Asa Gray iban a ser solo un apéndice del artículo de Wallace. ¿Un arreglo de caballeros? A pesar de todo, persisten algunas dudas. Hay biógrafos de Wallace que consideran que Darwin pudo recibir la carta con el ensayo antes de junio de 1858, pero las pruebas no son demasiado consistentes porque lo único que se conoce con certeza es la fecha de salida, ya que se conserva la enviada Bates en la misma fecha, con el matasellos de salida y el sello de llegada a Londres. Lo más probable es que la carta a Darwin llegara a Inglaterra más o menos el 3 de junio, junto con la de Bates, pero teniendo en cuenta el funcionamiento del correo en esa época, no es improbable que por la razón que fuera, se retrasara hasta su llegada a Down House. El problema es que al contrario de lo que ocurrió con la carta a Bates, la carta dirigida a Darwin se ha perdido. La carencia de este documento esencial ha levantado también algunas suspicacias. Teniendo en cuenta la casi obsesión de Darwin por conservar la correspondencia, es casi seguro que no habría destruido un manuscrito tan importante, pero hay que tener en cuenta que la última persona que tuvo el manuscrito de Wallace probablemente no fuera Darwin, sino alguien de la Sociedad Linneana para tipografiarlo para su publicación. Y antes que éste lo tuvo Lyell, ya que Darwin se lo envió junto con la carta en la que se le informaba del asunto. Si consideramos las manos por las que pasó el manuscrito, Darwin no es el último de la lista. También se ha especulado con que Darwin tomara algo del manuscrito como el principio de divergencia,
pero hay que decir al respecto que el planteamiento sobre este principio que Darwin incluía en el trabajo presentado en la Sociedad Linneana era anterior a 1858, puesto que ya estaba incluido en la carta que envió Asa Gray en septiembre de 1857 y no lo modificó en absoluto. Es cierto, además, pues existen pruebas documentales que Darwin estaba preparando su manuscrito antes de junio de 1858, aunque sin demasiada prisa, ya que pretendía recabar todas las pruebas posibles. No obstante, Darwin estuvo intranquilo hasta conocer la opinión de Wallace sobre la solución que se había tomado. La llegada de una carta dirigida a Hooker el 6 de octubre de 1858, en la que Wallace expresaba su satisfacción y agradecía a Hooker y a Lyell su intervención, le tranquilizaría. Además, en la carta, Wallace expresaba su opinión acerca de la prioridad, entendida de manera diferente a como se hace en la actualidad. Actualmente, la prioridad se adquiere exclusivamente por la publicación. El primero que publica o patenta gana el premio. En aquella época se consideraba suficiente que la idea hubiera sido comunicada a otros científicos de suficiente solvencia, y Wallace estaba de acuerdo en que esto lo había hecho Darwin con Lyell y Hooker en 1844 y con Asa Gray en 1857. El siguiente párrafo es revelador. Me hubiera causado tal dolor y pesar que el exceso de generosidad de Mr. Darwin le hubiera llevado a hacer público mi artículo, sin ir acompañado de sus propios puntos de vista, anteriores y sin duda mucho más completo, sobre el mismo tema, y de nuevo le doy las gracias por el proceder que ha adoptado que, aunque estrictamente justo para ambas partes, es tan favorable para mí. Por otra parte, Wallace nunca expresó ninguna opinión distinta a esta sobre la situación, ni por lo que se sabe, hizo ningún reproche en privado. Que realmente estuviera absolutamente convencido de la corrección de lo que había ocurrido es difícil de saber. Wallace tenía, en general, una actitud caballerosa y podría haber considerado un comportamiento inapropiado quejarse en público. Por otra parte, tenía razones para estar agradecido por lo que ocurrió. Los acontecimientos que llevaron a la presentación de su trabajo empezaron a darle fama, permitiendo su entrada en los más altos círculos de la sociedad científica. Además, sabía perfectamente que Darwin había estado estudiando la idea durante 20 años y probablemente la prioridad le parecería clara. Es cierto que Darwin no había publicado nada relacionado con la selección natural en el momento de recibir la carta de Wallace, pero debe tenerse en cuenta que Wallace tampoco envió su manuscrito con la intención de que se publicara. Paradójicamente, la presentación de la teoría de la selección natural se hizo a través de 3 escritos que no se habían preparado con la intención de publicarlos, y por lo tanto no se puede considerar que Wallace enviara algo a la imprenta sobre la selección natural antes que Darwin. El primer análisis relacionado con la selección natural que Wallace preparó con la intención de publicarlo no apareció hasta finales de 1863, 4 años después de que se editara El origen de las especies de Darwin, quien, apremiado por Lyell y Hooker, aceleró su publicación. No obstante, hay un aspecto en el que Wallace mostró cierta insatisfacción por lo ocurrido. Al menos en 5 ocasiones diferentes se quejó de que no pudo expresar ninguna opinión final sobre el destino de su manuscrito de 1858, pero nunca aclaró si habría deseado revisar algo de lo allí expuesto. Aunque Wallace y Darwin estaban de acuerdo en la mayoría de las premisas básicas del mecanismo de la evolución, Wallace nunca tuvo miedo de estar en desacuerdo con su viejo colega cuando lo consideró oportuno. Tales desacuerdos no impidieron a Wallace defender públicamente las teorías e ideas de Darwin, ni impidieron a Darwin ayudar a Wallace en muchas ocasiones. Además de la extensión con que la selección natural puede explicar el desarrollo de las facultades más elevadas, morales e intelectuales de la humanidad, que constituye la divergencia más conocida entre ambos y que por su incidencia debe ser tratada de manera especial, Wallace y Darwin mantenían puntos de vista diferentes en aspectos tan significativos como los siguientes: el alcance de la propia teoría de la selección natural, la aplicación de la teoría a los organismos domésticos, la extensión en la que la selección sexual, especialmente la elección de la hembra, puede explicar el dimorfismo sexual y los aspectos relacionados con él, la validez de la teoría de la pangénesis de Darwin, la legitimidad del concepto de la herencia de los caracteres adquiridos, la selección por aislamiento reproductivo y el estricto gradualismo que Darwin aplicaba a la selección. Resumen de la teoría de Charles Darwin. La teoría de Darwin de la evolución se basa en varios hechos clave e inferencias que el biólogo Ernst Mayr resumió como sigue. Cada especie es suficientemente fértil para que si sobreviven todos los descendientes para reproducir, la población crecerá. Hecho. Aunque hay fluctuaciones periódicas, las poblaciones siguen siendo aproximadamente del mismo tamaño. Hecho. Los recursos como los alimentos son limitados y son relativamente estables en el tiempo. Hecho. Sobreviene una lucha por la supervivencia. Inferencia. Los individuos de una población varían considerablemente de unos a otros. Hecho. Gran parte de esta variación es heredable. Hecho.
Los individuos menos adecuados para el medio ambiente tienen menos probabilidades de sobrevivir y menos probabilidades de reproducirse. Los individuos más adaptados al medio ambiente tienen más probabilidades de sobrevivir y más posibilidades de reproducirse y de dejar sus rasgos hereditarios a las generaciones futuras, lo que produce el proceso de selección natural, inferencia. Este proceso lento resulta en cambios en las poblaciones para adaptarse a sus entornos y en última instancia estas variaciones se acumulan con el tiempo para formar nuevas especies, inferencia. La síntesis evolutiva moderna. La síntesis evolutiva moderna, también llamada simplemente nueva síntesis, síntesis moderna, síntesis evolutiva, teoría sintética, síntesis neodarwinista o neodarwinismo, significa en general la integración de la teoría de la evolución de las especies por selección natural de Charles Darwin, la teoría genética de Gregor Mendel como base de la herencia biológica, la mutación genética aleatoria como fuente de variación y la genética de poblaciones matemática. Las figuras importantes en el desarrollo de la síntesis moderna incluyen a Thomas Hunt Morgan, R. A. Fisher, Tadeusz Doshansky, J. B. S. Halden, Sewell Wright, William Donald Hamilton, Cyril Darlington, Julian Huxley, Ernest Mayr, George Gaylord Simpson y G. Ledyard Stevens. Esencialmente, la síntesis moderna introdujo la conexión entre dos descubrimientos importantes: la unidad de la evolución, los genes, con el mecanismo de la evolución, la selección. También representa la unificación de varias ramas de la biología que anteriormente tenían poco en común, especialmente la genética, la citología, la sistemática, la botánica y la paleontología. Grandes preguntas. El gran paso se había dado, un nuevo paradigma existía para explicar la evolución. Este paradigma se dispersó, se analizó, se discutió y se criticó, en algunos casos con gran severidad, durante los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX. Durante este tiempo, muchas de las preguntas que carecían de respuesta en los trabajos de Darwin y de Wallace se mantuvieron en el aire. ¿Cuál es la fuente de la variación presente en los organismos y cómo ésta se lleva a la progenie? ¿La evolución es gradual o por saltos? ¿La evolución se inicia en individuos, poblaciones o en especies? ¿Qué es una especie? ¿La distribución geográfica es producto también de la evolución? ¿Es necesaria una barrera geográfica para la formación de nuevas especies? ¿Por qué ciertas especies se extinguen? ¿Cuál es el papel del aislamiento? Como se pensaba antiguamente y durante el tiempo de Darwin-Wallace, la herencia significaba la unión de dos individuos con la consecuente mezcla de sus caracteres, blended inheritance, lo que llevaba a una dilución o decremento de la variación y no a su incremento. Charles Darwin y Jean-Baptiste Lamarck proponían un proceso conocido como pangénesis, en donde partículas conocidas como gémulas eran producidas por los distintos órganos que constituyen un ser vivo, creando con ello los gametos reproductores y con ello asegurar la continuidad de las características favorables en las siguientes generaciones. De haber leído los resultados publicados por Gregor Mendel en una oscura revista de una sociedad científica, Darwin habría explicado de una mejor manera los mecanismos de la herencia en los seres vivos y cómo estos son influidos por la selección natural. Esta postura fue debatida y resuelta por el famoso Johann Mendel, 1822-1884, conocido como Gregorio después de que fue ordenado sacerdote, y quien en 1866 había publicado un manuscrito en donde explicaba su teoría de la herencia particulada, contraponiendo la idea de la mezcla, la de transmisión de partículas que pasan de una generación a otra sin alterarse. Desgraciadamente, el trabajo de Mendel, Experimentos sobre híbridos de plantas 1866, no fue extensamente conocido, aunque sí raramente citado, y no fue sino hasta 1900 que digamos es redescubierto por tres botánicos: de Vries 1848-1935, Correns 1864-1933 y Shermack 1871-1962. Estos investigadores, al igual que los creadores del paradigma de la evolución, llegan en cuestión de meses a publicar en lugares independientes conclusiones similares basadas en el trabajo perdido de este religioso. Aunado a esta contribución se generaron algunas otras posibles respuestas a la pregunta del cómo, entre ellas destacan el neolamarquismo, la teoría de la ortogénesis y la de la mutación. Pasaron 30 años de revolución intelectual alrededor de todas estas evidencias y datos para que tuviéramos otro gran salto en la historia de la evolución como hipótesis, teoría, ley, o al mismo tiempo un concepto, proceso, resultado. La herencia es un juego de probabilidades y proporciones. Por estas razones, para descifrar el juego era imprescindible la participación de las matemáticas. Así, durante los años 1930-1940, la estadística, la genética de poblaciones y la biomatemática aparecen en el escenario.
algunas aproximaciones de la genética de poblaciones partieron del supuesto de que las poblaciones en la naturaleza eran lo suficientemente grandes como para ser consideradas de tamaño infinito, pero al mismo tiempo habría que considerar el efecto de aquellas que eran muy pequeñas en el proceso evolutivo, dos puntos de vista opuestos pero complementarios. Se evaluaron las presiones de selección, que antes se consideraban poco relevantes en evolución, y se determinó que son realmente importantes en el curso de algunas poblaciones. Por primera vez se analizó con cuidado el efecto de un individuo o varios de ellos sobre otros de la misma población y sus repercusiones en el comportamiento de los miembros de una especie, por ejemplo, el altruismo, si es que existe. El resultado matemático de estas investigaciones requería, al igual que hoy en día, de su traducción al lenguaje ordinario para que otros biólogos pudieran aplicar los resultados brindados. La posibilidad de poner a prueba las formulaciones numéricas quedó a cargo de biólogos de campo y laboratorio que a través de la genética, la embriología, la fisiología, la sistemática y sus manifestaciones en poblaciones animales, vegetales y microbianas cuestionaron la existencia de especies en la naturaleza y la naturaleza de la evolución adaptativa, mutación más selección natural, que la mutación y la recombinación son las principales fuentes de variación. La teoría sintética de la evolución es un ejemplo temprano de las bondades del trabajo interdisciplinario y multidisciplinario y un prototipo de la transdisciplinariedad. Como resultado de estos esfuerzos, la síntesis moderna postuló a. Que el fenotipo es diferente del genotipo, b. Los caracteres adquiridos no se heredan, c. Las variaciones hereditarias están basadas en partículas, hoy conocidas como genes, que pasan entre las generaciones, d. Estas partículas mutan comúnmente a una tasa baja, e. El cambio evolutivo es un proceso poblacional, f. La selección natural puede ocasionar pequeñas o grandes diferencias entre especies, g. Esta selección puede generar nuevos fenotipos, h. Las poblaciones naturales son entes genéticamente variados y pueden evolucionar rápidamente cuando las condiciones ambientales cambian. Y las poblaciones de una especie en regiones geográficas diferentes difieren en características que tienen sustento genético. J. Especiación es el origen de dos o más especies a partir de un solo ancestro, por mencionar las más importantes. Las consecuencias de estos postulados se pueden apreciar en varios aspectos. Por ejemplo, la unidad evolutiva es la población, mientras que el individuo es la unidad de cambio. La variación que se origina por mutación se amplifica por la recombinación entre alelos en loci diferentes. Las proporciones de genotipos dentro de una población pueden ser azarosas, derivagénica, o debido a una reproducción mayor de ciertos genotipos sobre otros. Hay evidencia de que los taxas superiores se originan por una acumulación prolongada y secuencial de diferencias pequeñas más que por cambios drásticos debido a mutaciones. En síntesis, la teoría contemporánea involucra la genética de poblaciones. Todos los participantes de esta síntesis argumentan que la mutación, la recombinación, la selección natural y otros procesos operan intraespecíficamente, microevolución, y explican el origen de especies nuevas, así como los hechos principales y a largo término de la evolución, macroevolución. Esto hace necesario pasar de una teoría de la evolución descriptiva a una interpretativa del cómo y hasta qué punto de los por qué de los procesos. Entre los sintéticos de formación matemática destacan Ronald Fisher, J.B.S. Halden y Sewell Green-Wright. Otros contribuyentes fueron el genetista Theodosius Doshansky, los zoólogos Julian Huxley, Ernst Mayr y Bernard Reich, el botánico George Layard Stevens y el paleontólogo George Gaylord Simpson. La postsíntesis. Muchos consideran que las teorías científicas son definitivas y que la única forma de moverse de ellas es desechándolas, pero la ciencia, y como es enfatizado en la biología filogenética, lo que se establecen son hipótesis que pueden ser falseadas para dar paso a una actualización que con la suma de evidencias nuevas, estas hipótesis se amplían y su campo de circunscripción se ve modificado. A continuación, y sin el afán de ser exhaustivo, se presentan algunos ejemplos de los campos que se han construido y enriquecen la síntesis moderna. La teoría sintética de la evolución parecía en un principio resolver la mayoría de las preguntas que se formularon. Sin embargo, con el paso de los años, algunas de sus aseveraciones fueron cuestionadas. Un ejemplo es que se consideraba la mayoría de las mutaciones como ligeras o pequeñas, micromutaciones, y que cualquier cambio mayor, macromutaciones, en un organismo traía como consecuencia su muerte. Pocas mutaciones eran neutrales. A este respecto, Moto Kimura, 1924-1994, postuló durante los años 1960 que la causa principal de cambio evolutivo a nivel molecular era la fijación al azar de mutaciones selectivamente neutras. Para él, la mayoría de las mutaciones eran neutras y solamente algunas pocas tenían efectos positivos o negativos.
Estudios posteriores sobre la naturaleza del ADN confirmaron que la mayor parte del contenido de este ácido nucleico es de carácter no codificante y con regiones altamente conservadas. Adicionalmente, los alelos pueden ser neutros con respecto a las proteínas producidas. Muchos estudiosos de los años 1960 consideraron a la teoría neutralista de la evolución molecular como la propuesta que sustituiría a la síntesis moderna. Otro reto importante en la síntesis fue desarrollada por Niels Eldredge y Stephen Jay Gould en 1972 al recuperar parte del saltacionismo en un modelo llamado del equilibrio puntuado. Estos autores observaron, como lo habían hecho otros estudiosos en el siglo XIX, que en el registro fósil especies nuevas aparecían repentinamente y continuaban sin cambio por periodos prolongados hasta extinguirse aparentemente de la misma manera en que habían aparecido, abruptamente. La diferencia fue que en el caso del siglo XIX, estas elucubraciones se pensaba eran el resultado de un registro paleontológico incompleto. Eldridge y Gould alegaron, por el contrario, que el registro fósil reflejaba de manera certera el proceso de especiación. El concepto de efecto fundador establecido por Mayer en los años 1950 parecía explicar en parte este fenómeno observado. Los dos casos tratados arriba incluyen los aspectos extremos, hasta cierto punto, en la escala de la vida, el primero directamente sobre el ADN, los alelos y los genes, el segundo sobre fósiles que son la preservación de la morfología externa de ciertos organismos. Sin embargo, existen momentos importantes entre estas dos manifestaciones que también fueron y son materia del estudio entre el genotipo y el fenotipo. El desarrollo embrionario involucra cambios que se presentan en los individuos entre el tiempo de la formación del cigoto y la transición a su forma adulta, ontogenia. Este proceso contiene la fertilización, la división del cigoto en varias células pequeñas, el desplazamiento de estas células y cambios en la expresión de sus genes, dando por resultado la diferenciación de varios tipos celulares coordinados entre ellos para integrar al organismo adulto. De esta manera, la genética, transmisión genética, y la embriología, expresión genética, se integran en la biología evolutiva del desarrollo, evo-devo, tratando de entender cómo el mecanismo del crecimiento evoluciona y constriñe al mismo tiempo el proceso de la evolución. Estos campos de estudio se han visto enriquecidos recientemente también por la biología molecular al detectar genes que son homólogos a lo largo de los linajes y son la base para el desarrollo de estructuras similares en grupos lejanamente emparentados o bien grupos de genes que se manifiestan coordinadamente a manera de redes, epistasis, y que dependiendo cuáles de ellos participen, originan estructuras diferentes. Algunos de ellos incluso pueden participar en varias redes o una red puede manifestarse de formas diferentes, por ejemplo para controlar la apoptosis, muerte celular, generar piel, construir los lentes oculares, entre otras cosas. Por último, merece ser mencionado el debate concerniente a las unidades que son sujetas al cambio o que sufren selección natural. Estas unidades pueden ser obviamente los individuos, pero también niveles por debajo de esta unidad como los genes, o por encima del individuo como las poblaciones o las especies. Es decir, diferentes tipos de entidades biológicas varían en aptitud, fitness, y estas entidades también tienen una historia evolutiva que debe ser tomada en cuenta. Las grandes transiciones, como las denomina Maynard Smith y Samari, están fundadas en la manera en que la información es transmitida entre generaciones y un aspecto clave. Las entidades que eran capaces de replicación independiente antes de la transición pueden replicarse, después de ella solo como una parte del todo. Un ejemplo sencillo son los ancestros de la mitocondria y el cloroplasto, que hoy solo se pueden replicar dentro de las células que son sus hospederas. Así, los ácidos nucleicos que en su momento fueron entidades libres y capaces de replicarse por sí mismas, ahora forman parte de células. Estas células son los elementos de los organismos multicelulares. Estos a su vez forman parte de poblaciones que comparten la mayor parte de su información, convirtiéndose en reservorios evolutivos. Luego entonces la unidad más representativa del cambio y que asegura la permanencia de las especies es la población. Postulados de la teoría sintética. La teoría sintética de la evolución o síntesis moderna de la evolución explica este proceso en términos de los cambios genéticos que ocurren en las poblaciones y que llevan a los procesos de especiación. Esta teoría define la evolución como los cambios en las frecuencias alélicas de una población. De acuerdo con la misma, los mecanismos que dirigen el proceso evolutivo se basan en la selección natural, que está sustentada en algunos de los postulados contemplados por Darwin y Wallace, especialmente aquellos relacionados con la sobreproducción de descendencia, con su variación y con la herencia de los rasgos. Así, los factores implicados en esta teoría son las tasas de mutación, los procesos de migración, el azar o deriva génica, la recombinación o variación y la selección natural.
Mutación. Las mutaciones son los cambios que ocurren en la secuencia de los genes y que generalmente producen fenotipos diferentes. Algunos tipos de mutaciones pueden ser deleterias o dañinas, pero otros pueden ser ventajosos desde muchos puntos de vista, o simplemente neutrales. Las mutaciones o los cambios en la secuencia de ADN pueden ser heredadas desde padres a sus hijos y son la principal fuente de variación en la descendencia. Migración. Los procesos migratorios entre poblaciones diferentes de la misma especie pueden inducir un aumento en la variabilidad genética debido a la introducción de nuevos alelos al conjunto alélico de una población, alterando la frecuencia alélica de esta. Azar o deriva genética. El azar o deriva genética es un evento genético que modifica la composición genotípica de una población por la aparición aleatoria de una modificación rara, bien sea por deleciones, translocaciones, inversiones, duplicaciones, etc., que puede terminar en la desaparición de los alelos menos frecuentes. Recombinación o variación. Este es el proceso que se da durante la reproducción sexual e implica la combinación entre los cromosomas de los dos individuos que se reproducen para dar origen a un nuevo individuo, el cual se caracteriza por poseer una combinación genética distinta a la de sus padres. A través de este proceso se puede dar deleciones, inversiones, duplicaciones, translocaciones, poliploidías, etc. Selección natural. La selección natural es una fuerza que produce cambios en la frecuencia de genes entre una generación y la siguiente, favoreciendo la reproducción diferencial de los individuos mejor adaptados. De acuerdo con las predicciones de los modelos neodarwinistas, los cambios evolutivos son graduales, tal y como lo propuso Darwin, lo que quiere decir que estos son lentos, graduales y continuos dentro de cada linaje determinado. Evidencias. La intervención antropológica de los ecosistemas ha proporcionado experimentos naturales que sirven para evidenciar las hipótesis neodarwinistas. La polilla bistón betularia, por ejemplo, es un artrópodo abundante de las áreas boscosas de Inglaterra, donde se han distinguido dos formas de color, una clara y otra oscura. Un solo gen está implicado en las diferencias entre ambos fenotipos y se sabe que el alelo de color oscuro es dominante. La frecuencia alélica de la forma oscura ha incrementado considerablemente desde 1850, especialmente en las zonas más industrializadas de Manchester y Birmingham, supuestamente como un mecanismo de camuflaje para evadir depredadores, es decir, debido a la selección natural. La frecuencia de la forma oscura respecto a la clara aumentó desde 1 hasta el 90% en menos de 100 años, pero en otras regiones menos industrializadas la forma oscura sigue siendo muy rara. Fortalezas. Las principales fortalezas de la teoría neodarwiniana se relacionan con tres principios básicos: causalidad, eficacia y alcance. La causalidad establece que el mecanismo de selección natural es suficiente para conducir el proceso evolutivo y las tendencias observadas, es decir, que la selección natural es el principal motor para la especiación. La eficacia se refiere a la capacidad de los organismos para generar novedades evolutivas y eliminar a los individuos poco adaptados en las poblaciones, algo así como la supervivencia del más apto. El alcance tiene que ver con la capacidad del mecanismo para explicar los procesos microevolutivos y macroevolutivos. Debilidades. Según Frías 2010, las debilidades de la teoría sintética de la evolución tienen que ver con algunas omisiones que hace esta teoría a algunos procesos o eventos que se figuran muchas veces como excepciones a la regla. Entre las omisiones principales destacadas por este autor están la ausencia de un vínculo entre las células somáticas y germinales, sexuales, en algunos filos de invertebrados, la herencia de la variación somaclonal y la concepción de la transmisión vertical de los genes, la transferencia genética lateral u horizontal hacia los eucariotas mediada por las bacterias o los virus, la carencia de un concepto holístico de gen, el determinismo y el reduccionismo genético, el ADN no codificante, la epigénesis y los genes que no se transcriben, las mutaciones homeóticas y la génesis del desarrollo, y la especiación simpátrica. Con el paso de los años, muchas teorías se endurecen y no permiten la introducción de nuevos elementos del conocimiento. Esto no ha pasado con la teoría sintética de la evolución, quizá porque sus fundamentos siguen siendo la descendencia con modificación y cómo esa modificación se transmite. La naturaleza y comportamiento de esa modificación es la que ha ocupado y mantendrá ocupados a nuestros biólogos por muchos años más. De esta manera concluimos con una revisión de la evolución y los principales proponentes de esta teoría. Espero que la información que han recibido sea de su interés. Por mi parte no me queda más que agradecerles y esperarlos en el próximo video. Muchas gracias y hasta pronto.